En el mundo ocurren historias inexplicables que no suelen salir en las noticias. Hechos increíbles que cuestionan nuestra percepción de la realidad y que nos demuestran que aún existen muchos misterios que investigar. Bienvenidos y prepárense para conocer las noticias forteanas de marzo. Empecemos este noticiero con una actualización sobre la posibilidad de revivir al mamut lanudo. Fueron científicos de la empresa Colossal Bioscience quienes han modificado genéticamente a ratones para que desarrollen características similares a las del mamut lanudo, como su pelaje más grueso y largo. Este avance es parte de un ambicioso proyecto para traer de vuelta a este animal extinto en 2028, y parece todo ir sobre rieles. El experimento consistió en editar 7 genes de los ratones, alterando la textura y longitud de su pelaje, sin la necesidad de introducir el ADN del mamut, para estudiar si estas modificaciones afectan su capacidad de resistencia al frío. A esta empresa Colossal la conocimos hace algunos años cuando presentaban estas albóndigas hechas de carne de mamut artificial, generada con el ADN de estos colosos. ¿Recuerdan? Quizá entonces recuerden también que la CIA, por alguna razón desconocida, está detrás de este proyecto. Por primera vez, científicos transformaron luz en un supersólido. Y ojo, esto no significa que la luz se haya congelado o que se vuelva sólida, como se dijo en muchos lados, sino que entró en un estado exótico de la materia donde está a medio camino entre un sólido y un fluido, teniendo la estructura ordenada de un sólido, pero sin su resistencia, pudiendo fluir como un líquido. Esto fue logrado por un grupo de científicos del Consejo Nacional de Investigación Italiana, quienes proyectaron un láser a una placa metálica especial, mezcla de arseniuro de galio con aluminio, generando estas moléculas de supersólidos llamadas polaritones, que tendrían gran utilidad en tecnologías futuras, como computadoras cuánticas, cohetería y hasta automóviles. Pasemos al ya clásico segmento de inteligencia artificial, con 2 noticias bastante perturbadoras. El Pentágono de los Estados Unidos apuesta por la inteligencia artificial en la guerra. El Departamento de Defensa de Estados Unidos firmó un contrato con la empresa Skull-Eye para integrar la inteligencia artificial en la planificación militar. El programa experimental fue llamado Thunder Forge y usará inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones estratégicas y operativas en conflictos armados. Y sí, es lo que todos estamos pensando. ¿Qué tan lejos estamos de que Skynet se vuelva una realidad? ¿Recuerdan el basilisco de Rocco? Esa supuesta inteligencia artificial que surgiría para salvar a la humanidad. Pero si ella es el bien que nació para salvarnos, ella podría razonar que aquellos que no la ayudaron a surgir serían enemigos de la propia humanidad, y para salvarnos decidiría eliminarnos. ¿Qué pasaría en este caso si la inteligencia artificial toma decisiones peligrosas para la humanidad? ¿Qué pasa si su espectro de enemigos es mayor del que el Pentágono cree? O si directamente despierta su conciencia y en su afán de subsistir y no ser controlada por la humanidad, desea erradicarnos. Y al respecto, OpenAI castiga a una inteligencia artificial por mentir. Y no fue buena idea. Ahora, su capacidad de engaño es prácticamente indetectable. Esto fue descubierto durante experimentos con sus modelos de inteligencia artificial utilizando el sistema Chain of Thought o cadena de pensamiento, que dicho en criollo hace que las inteligencias artificiales describan su proceso de razonamiento antes de dar una respuesta. Así, descubrieron que los modelos durante algunas tareas de programación, cuando no podían resolver los problemas correctamente, manipulaban su código para pasar las pruebas sin cumplir la tarea. Y a medida que eran reprimidas por sus desarrolladores, se volvían más astutas y ocultaban mejor sus intenciones de engaño. A este proceso lo llamaron hackeo de recompensas, ya que la inteligencia artificial busca atajos inesperados para cumplir sus objetivos.
Eso plantea un verdadero problema para el desarrollo de la inteligencia artificial, porque por más de que no sean conscientes, el presionarlas hace que se vuelvan cada vez más astutas y llegará un punto que se escapen de nuestro control. Ahora hablemos de Marte y esta extraña fotografía que tomó el Curiosity en 2020 y está disponible en el link de NASA que tiene en pantalla, donde encontramos en este recuadro este misterioso objeto con forma de tic-tac flotando en el aire. Las explicaciones oficiales, como de costumbre, aseguran que se trata de un efecto de luz y sombra en la roca, una partícula de polvo en el lente, demasiado perfecta, o simplemente una ilusión óptica. Sencillo, explícito y a otra cosa, y acá no pasó nada. Sin embargo, vemos en la imagen un objeto diferente a todo el contexto, con un pulido bastante perfecto para que sea simplemente polvo o acción del viento, y una sombra en el suelo que demuestra que ese objeto es físico y está flotando. ¿Qué podría ser esto? ¿Tienen alguna respuesta? Hoy les traigo el libro que da origen a las noticias fortianas, el libro de los condenados de Charles Fort, el resultado de toda una vida investigando y recopilando noticias extrañas que salían en los diarios, desde lluvia de sangre, objetos y hasta animales, luces extrañas en los cielos y eventos paranormales. Y todo en una edición de lujo con tapadura y hermosas ilustraciones a todo color. El libro de los condenados. Este y muchos títulos más en la tienda de lo oculto. Libros raros para gente curiosa. Y ahora, como cierre, pasemos a la noticia más controvertida del mes y quizás de todo el año. El posible descubrimiento de una megaestructura artificial bajo la meseta de Giza. Esto habría sido afirmado en este estudio, firmado por el especialista en teledetección con radares Filippo Biondi, de la Universidad de Strathclyde en Glasgow, y el profesor de química de la Universidad de Pisa, Corrado Malanga, a quien conocemos mejor por sus investigaciones ufológicas. Pero, como decía Carl Sagan, afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Y ya entenderán por qué tomo esta noticia bajo supuestos. El origen de esta noticia en realidad fue esta conferencia que ofrecieron Malanga y Biondi junto a su equipo de trabajo el 15 de marzo, donde presentaron su nuevo libro Khnum Khufu, Keope, la fine de un misterio, o Keops, el final de un misterio, donde exponen todos los resultados de esta investigación. Este estudio, que suele mostrarse como fuente, en realidad fue publicado en 2022 en la revista Remote Sensing. Y como dice el título, no habla de megaestructuras, sino del descubrimiento de cámaras internas dentro de la pirámide de Keops, utilizando la tecnología SAR, que se traduce como tomografía Doppler de radar de apertura sintética. Un radar avanzado que utiliza drones y satélites para mapear el suelo y las estructuras utilizando el efecto Doppler, enviando una señal y según el tiempo y la forma de rebote van mapeando el terreno. Así pueden medir profundidades, materiales de los suelos y si hay fallas geológicas o cavidades. Y hasta estructuras o cámaras ocultas bajo la superficie, logrando crear un mapa en 3 dimensiones del terreno. Lo que refuerza los descubrimientos del equipo de Scan Pyramids, que ya mencionamos en varias ocasiones, donde descubrieron esta inmensa cámara secreta en el interior de la pirámide de Keops, utilizando la huella que dejan los muones, unas partículas que quedan impregnadas en la piedra tras el paso de los rayos cósmicos, básicamente como si le hicieran rayos X a las pirámides. Utilizando esta misma tecnología SAR, Malanga y Biondi presentaron en esta conferencia sus nuevos descubrimientos, la supuesta megaestructura bajo la meseta de Giza, donde aseguran que bajo la pirámide de Kefrem, la segunda en tamaño, descubrieron 8 pozos cilíndricos rodeados por una estructura de caracol como una escalera que alcanza casi los 650 metros bajo tierra, conectados por 2 grandes cámaras cúbicas en un complejo subterráneo que tendría 2 kilómetros de extensión, agregando en declaraciones posteriores que bajo esta estructura existiría un enorme sistema de agua, además de una red de caminos que bajan incluso más, como si fuese una gigantesca ciudad subterránea.
E incluso se sugiere que esos pozos, que alcanzan los 12 metros de diámetro, podrían funcionar como columnas que sostienen la pirámide. En palabras de Corrado Malanga, hicimos cálculos y vimos que la pirámide de Kefren es increíblemente pesada y para sostenerla necesita una base sólida, de lo contrario se hundiría. El problema es que todo esto son afirmaciones de una conferencia, no es un documento avalado por pares, lo que daría un contexto académico a este descubrimiento. ¿Y a qué me refiero con avalado por pares? Las investigaciones científicas tienen etapas que deben cumplirse, y la más importante es la validación del estudio por pares, que otros especialistas en todos los campos que abarcan tu estudio den crédito a tus afirmaciones, demostrando que son coherentes y bien fundamentadas. Lo que acá se presenta es un estudio privado que muestra sí algo curioso bajo las pirámides, pero que todavía debe ser estudiado para validarse. En lo personal, y lo demostré en mis videos, sí creo que las pirámides son más antiguas de lo que nos cuentan, y lejos de ser un templo funerario desproporcionado, son estructuras que ocultan un gran poder tecnológico. Pero si queremos que estos temas sean tomados con seriedad, los primeros que tenemos que demostrarla somos nosotros al divulgarlos. Que bajo las pirámides de Giza hay estructuras subterráneas, sí, se sabe hace tiempo, aunque no de esta magnitud. Pero bajo la pirámide de Keops, por ejemplo, tenemos la misteriosa Cámara del Caos, o cámara subterránea, como dice en esta imagen, que oculta un extraño pozo de 16 metros de profundidad al que se accede por un pasadizo angosto y claustrofóbico que baja 30 metros en vertical y del que se desconoce su uso. Por otro lado, siempre se habló de una red de túneles subterránea que podrían conectar toda la meseta de Giza. Y de hecho, hace tiempo fue hallado los restos del canal de Khufu, un antiguo brazo del río del Nilo que bordeaba las pirámides y que algunos teorizan pudo servir para llevar en barco los bloques que servirían para la construcción de estas pirámides. No digo que esto explique la supuesta construcción megalítica de 650 metros de profundidad y 2 kilómetros de alcance que teoriza este estudio. Pero nuevamente, a afirmaciones extraordinarias, pruebas extraordinarias. Por ahora, todas son teorías y así debemos tomarlas. Sí me resultó curioso que Zahi Hawass haya salido muy apresurado a desmentir estas afirmaciones. Como saben, Zahi Hawass es la principal figura de la egiptología moderna, representante arqueológico de Egipto y aquel gran filtro que determina qué se cuenta y qué no según intereses turísticos y hasta personales en algún punto. Hawass, al enterarse de este descubrimiento, salió rápidamente a declarar al medio The National desmintiendo el asunto, y cito: "La afirmación de utilizar un radar dentro de la pirámide es falsa, y las técnicas empleadas no están certificadamente aprobadas ni válidas". Como decimos por acá, a Zahi Hawass no le compraría nunca un auto usado, pero nuevamente, a afirmaciones extraordinarias, pruebas extraordinarias. Ya veremos hacia dónde evoluciona este descubrimiento. Estas fueron noticias forteanas de marzo. Recuerden, si quieren compartirme noticias asombrosas, pueden hacerlo en mis redes sociales, arrobándome y utilizando el hashtag Forteanas. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.